En un mundo sumido en la maldad y la corrupción, Dios encontró a Noé, un hombre justo e íntegro. Noé caminaba fielmente con Dios. Observando la decadencia de la humanidad, Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Pero Noé y su familia serían la excepción. Dios instruyó a Noé a construir un arca de madera resinosa. El arca debía ser espaciosa, con compartimentos y sellada con brea. Sus dimensiones eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. 3 pisos, una abertura en el techo y una puerta en un costado. Dios advirtió a Noé que enviaría un diluvio para destruir todo ser viviente bajo el cielo. Sin embargo, establecería un pacto con Noé y su familia, permitiéndoles sobrevivir junto con parejas de cada especie de animales y aves. Noé obedeció meticulosamente. A los 600 años, las aguas del diluvio inundaron la tierra. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron al arca. Parejas de animales, tanto puros como impuros, también se refugiaron. Durante 40 días y 40 noches, llovió sin cesar. Las fuentes del mar profundo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. Dios hizo un pacto con Noé. Nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Como señal de este pacto, apareció un arco iris en el cielo. Noé y su familia salieron del arca y la humanidad comenzó de nuevo. Aunque el corazón humano seguía inclinado al mal, Dios mostró misericordia y preservó la vida. Este relato bíblico nos lleva a reflexionar sobre la ira de Dios y su justicia. Según el libro del Génesis, la humanidad había caído en una profunda corrupción y violencia. Dios, en su omnisciencia, vio la maldad que se había apoderado de la tierra y decidió tomar medidas drásticas. La historia de Noé nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la protección divina y la segunda oportunidad. A través de Noé, vemos cómo Dios puede usar a personas justas para llevar a cabo su propósito incluso en momentos de juicio y cambio radical. Abraham es presentado en la Biblia como un hombre de una fe excepcionalmente fuerte, un verdadero modelo de obediencia y devoción a Dios. La historia del sacrificio de Isaac pone a prueba esta fe de una manera extraordinaria y desafiante. Abraham, ya anciano, finalmente ha recibido lo que tanto anhelaba. Isaac no era solo el fruto de una promesa divina, sino que también representaba la continuación del linaje de Abraham, el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Ahora este mismo hijo Isaac, a quien Abraham ama más que a nada del mundo, es el objeto de la orden divina de ser sacrificado. La obediencia de Abraham es asombrosa y desconcertante para muchos. ¿Cómo puede un padre estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo? Sin embargo, desde la perspectiva de Abraham, él está simplemente siguiendo las órdenes de Dios. Para él, la fe implica una total sumisión a la voluntad divina, incluso si esa voluntad parece irracional o impensable desde una perspectiva humana. Cuando Abraham está a punto de realizar este acto inhumano, el ángel del Señor interviene. Este momento es crucial. Muestra que Dios nunca pretendía que Isaac fuera sacrificado realmente. Más bien, Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham. Para entender el temor de Dios en este contexto, es importante aclarar que no se trata de un miedo paralizante o terrorífico, sino más bien de un profundo respeto y reverencia por la autoridad y soberanía de Dios. Abraham, como figura central en esta historia, muestra un temor reverencial al obedecer la orden de sacrificar a su propio hijo, incluso cuando tal acción va en contra de los valores humanos más básicos.
El sacrificio de Isaac es una historia rica en significado y complejidad. Despierta preguntas difíciles sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la relación entre Dios y la humanidad. A través de los siglos ha sido objeto de reflexión y debate y continúa desafiando a los creyentes a profundizar sobre la comprensión y la moralidad. Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Nínive, vivía un profeta llamado Jonás. Dios le encomendaría una importante misión: ir a Nínive y advertir a sus habitantes sobre su maldad y el castigo que se avecinaba si no se arrepentían. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decidió huir de la presencia de Dios. Subió a un barco y navegó en dirección opuesta, tratando de escapar de su responsabilidad. Sin embargo, Dios no permitiría que su profeta evadiera su tarea tan fácilmente. En medio de la travesía, una gran tormenta azotó el mar, poniendo en peligro la embarcación y a su tripulación. Los marineros, temerosos, buscaron desesperadamente la causa de la tormenta y descubrieron que Jonás era el responsable de la ira divina al intentar huir de Dios. Dios, en su misericordia, envió un gran pez para salvar a Jonás de ahogarse. El profeta fue engullido por el enorme animal y permaneció en su interior durante 3 días y 3 noches, en la oscuridad y el silencio del vientre del pez. Jonás reflexionó sobre su desobediencia y clamó a Dios pidiendo perdón. En su angustia, prometió cumplir con la misión que se le había encomendado. Entonces, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Una vez liberado, Jonás se dirigió hacia Nínive, esta vez dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Al llegar a la ciudad, Jonás proclamó el mensaje divino, advirtiendo a los ninivitas sobre su inminente destrucción si no se arrepentían de sus pecados. Para sorpresa de Jonás, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último ciudadano, respondieron con humildad y arrepentimiento. Ayunaron, se vistieron de cilicio y suplicaron a Dios que perdonara sus pecados. Al ver la sinceridad de su arrepentimiento, Dios perdonó a Nínive y decidió no destruirla. Jonás, sin embargo, se sintió resentido por la misericordia divina hacia sus enemigos. La historia de Jonás y el gran pez nos enseña sobre la importancia de obedecer la voluntad de Dios, la importancia del arrepentimiento y la misericordia divina incluso hacia aquellos que consideramos nuestros enemigos. En las fértiles llanuras de Sinar, los hombres se congregaron con un propósito único y ambicioso: construir una torre que alcanzara las alturas celestiales. Esta sería la tan aclamada Torre de Babel. Imagina la escena: miles de trabajadores unidos en su determinación, levantando bloques de piedra con manos hábiles y sudorosas. Cada ladrillo colocado era un paso más hacia el cielo, una muestra de la grandeza que la humanidad aspiraba a alcanzar. Pero detrás de esta audacia se escondía una sombra de arrogancia, una creencia desmedida en el poder del hombre sobre lo divino. Desde lo alto, Dios observaba con benevolencia, pero también con tristeza, los esfuerzos de sus hijos. Sabía que la ambición sin límites solo conduciría al desastre, y así, en un acto de sabiduría divina, decidió intervenir. En un instante, la unidad de los constructores se vio fracturada por la confusión lingüística. Las palabras se convirtieron en un enigma,
y la comunicación se desvaneció entre la maraña de lenguas desconocidas. Hombres y mujeres que antes trabajaban en armonía, ahora se veían separados por barreras lingüísticas insuperables. Los gritos de orden se perdían en la confusión, y la torre, una vez símbolo de grandeza, se veía ahora como un monumento a la soberbia humana. Y así, dispersados por toda la faz de la tierra, los descendientes de los constructores llevaron consigo la diversidad de lenguas y culturas como legado de la Torre de Babel, una lección sobre la importancia de la unidad en la diversidad. Así concluye la historia de la Torre de Babel, un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y nuestra propia naturaleza. Recordemos siempre que, ante la grandeza del universo, la humildad es nuestra mayor virtud. En esta historia yace una leyenda que ha resistido el paso del tiempo, una narrativa que evoca misterio, tragedia y, en última instancia, una lección eterna. Esta es la historia de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, cuyos nombres han sido susurrados con temor y asombro a través de los siglos. Permítenos llevarte a un viaje a través de los recuerdos olvidados, donde la grandeza se desvanece en las brumas del tiempo y el juicio divino desciende sobre la tierra. En las tierras antiguas del Levante, cerca de las orillas del misterioso Mar Muerto, se alzaban estas ciudades prósperas. Sus murallas se alzaban hacia el cielo, sus mercados zumbaban con la actividad y sus calles estaban adornadas con la ostentosa riqueza. Sin embargo, bajo el manto de su opulencia, se ocultaba una oscura decadencia moral que había corrompido el corazón de sus habitantes. Según la antigua narrativa bíblica, Sodoma y Gomorra eran centros de pecado y corrupción, donde la justicia y la moralidad se desvanecían en las sombras de la codicia y la depravación. La ciudad resonaba con la risa de los impíos, mientras los gritos de los oprimidos se perdían en el viento. Era un lugar donde la bondad era escasa y el mal reinaba supremo. Pero incluso en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza brilló. Dos ángeles descendieron sobre Sodoma, enviados con una advertencia divina para Lot, un hombre justo que residía en medio de la ciudad condenada. Lot, con su corazón lleno de bondad, ofreció hospitalidad a los mensajeros celestiales, sin saber que su acto de bondad lo pondría en el epicentro de un drama divino. Con el juicio divino inminente, Lot y su familia fueron instruidos a huir sin mirar atrás. Mientras escapaban del furioso viento de la ira divina, la tierra temblaba bajo ellos y el cielo se oscurecía con el humo de la destrucción. Y así, con el rugido de un cataclismo, Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego y el azufre, borradas de la faz de la tierra como castigo. La ira divina había hablado y las ciudades caídas se convirtieron en un recordatorio eterno de las consecuencias del pecado y la iniquidad. Aquellos que una vez se pavonearon en su arrogancia, ahora yacían sepultados bajo las cenizas de su propia vanidad, mientras el silencio del desierto envolvía los restos de su grandeza caída. Pero incluso en la salvación, la desobediencia cobró su precio. La esposa de Lot, incapaz de resistir la tentación de mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal, un monumento a la fragilidad humana y la consecuencia de la desobediencia divina. Y así, la historia de Sodoma y Gomorra perdura como un recordatorio de la dualidad del ser humano, de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la tentación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones
y el precio de nuestras acciones en el tejido del tiempo. En el antiguo Egipto, una tierra de maravillas y misterios, una plaga asolaba las cosechas y sembraba el caos entre el pueblo. Era una plaga de langostas, un enjambre oscuro que descendió del cielo como una sombra voraz. Desde las profundidades del desierto, las langostas avanzaban implacables, devorando todo a su paso. Los campos dorados se convertían en campos de desolación, y el hambre se extendía como una sombra sobre la tierra fértil del Nilo. Los labradores observaban impotentes cómo sus cosechas desaparecían ante el voraz apetito de los insectos. Las ciudades se sumían en la desesperación mientras las langostas devoraban los árboles frutales y las plantas cultivadas con tanto esfuerzo. Entonces, el Dios de los hebreos envió esta plaga de langostas como un último aviso, una advertencia de la ira divina que se cernía sobre Egipto. Pero el faraón aún se aferraba a su poder y su corazón permanecía endurecido. Fue solo después de más plagas y sufrimiento que el faraón finalmente cedió, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. La plaga de langostas, aunque devastadora, se convirtió en un símbolo de la justicia divina y la liberación de la opresión. Y así, la historia de la plaga de langostas en la Biblia nos recuerda la importancia de escuchar las advertencias divinas, de reconocer la soberanía de un poder superior y de buscar la justicia y la liberación para todos los pueblos oprimidos. En el corazón del Apocalipsis se despliega una historia épica de lucha entre el bien y el mal, donde el destino del mundo pende de un hilo. Comenzamos nuestro viaje a través de este libro que escribió Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. El Apocalipsis se presenta como una revelación de Jesucristo acerca de eventos futuros y el fin de los tiempos. Las visiones comienzan a desplegarse ante él como capas de un misterioso tapiz. Los símbolos abundan: los 7 sellos, las 7 trompetas, las bestias y las figuras celestiales. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo que se entrelaza con la historia de la humanidad y el plan divino para su redención. Los sellos, por ejemplo, representan los juicios de Dios sobre la tierra, mientras que las trompetas anuncian la llegada de calamidades y catástrofes. Estos eventos apocalípticos no son simplemente castigos arbitrarios, sino llamados de atención, oportunidades para que la humanidad reflexione y se arrepienta de sus pecados. Pero el Apocalipsis no es solo un relato de destrucción, también es un mensaje de esperanza. En medio del caos, vemos la protección de los fieles, aquellos que son sellados por Dios y preservados de la ira venidera. Este simbolismo nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios está con aquellos que le son fieles. La batalla final entre el bien y el mal es el clímax de la narrativa, donde se enfrentan el dragón y el arcángel Miguel. Esta imagen evoca la eterna lucha entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio. Pero a diferencia de otras batallas, aquí el resultado está garantizado. El mal es derrotado y arrojado al lago de fuego, mientras que el reino de Dios desciende a la tierra en toda su gloria. Y finalmente, la Nueva Jerusalén, una ciudad radiante y celestial, representa la consumación del plan divino. En sus calles de oro,
encontramos la promesa de un futuro de paz y bendición, donde no hay más llanto ni dolor, solo la presencia eterna de Dios y su amor redentor. Y así concluimos nuestro viaje a través de las historias para temer a Dios, un recorrido lleno de misterio, asombro y reflexión. Nos sumergimos en los relatos antiguos, donde encontramos la oscuridad del pecado y la luz de la redención brillando con igual intensidad. Desde los tiempos de Noé, pasando por las plagas de Egipto, hasta las visiones apocalípticas de Juan, hemos presenciado el poder y la gracia divina en acción. Cada historia nos ha enseñado lecciones valiosas sobre la fe, la obediencia y la justicia de Dios. Desde los tiempos de Noé, pasando por las plagas de Egipto, hasta las visiones apocalípticas de Juan, hemos presenciado el poder y la gracia divina en acción. Cada historia nos ha enseñado lecciones valiosas sobre la fe, la obediencia y la justicia de Dios. Pero más allá del miedo que estas historias puedan inspirar, encontramos una verdad más profunda: que el temor a Dios no es simplemente terror, sino reverencia. Es el reconocimiento de su grandeza y su soberanía sobre todas las cosas, pero también la comprensión de su amor incondicional por nosotros, sus hijos. Así que mientras reflexionamos sobre estas historias, recordemos también que el verdadero temor no es al castigo, sino a perder nuestra conexión con Él. Que nuestra reverencia por Dios nos lleve a una vida de amor, servicio y devoción, donde su luz brille en nosotros y a través de nosotros, iluminando el mundo con su gracia y su verdad. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para más videos interesantes de la Biblia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.